hemos hablado de una, ahora hablaremos de la cefalea tensional, ¿no? La cefalea tensional, con una hojita, toman sus nombres. Sí, doctor, ya está firmando ya. Bueno, lamentablemente un rector, pues uno de los vicerrectores, ¿no? No sé si es el anterior, pero siempre hay que tomar lista. Y otro vicerrector anterior todavía decía, tomen lista, porque ¿qué pasa? Que los alumnos están haciendo el andino y también el aula. A la andina sí van, y a la aula no vienen, ¿no? Tomen lista. Bueno, eso no pasaba con medicina, ¿no? Porque yo me estudié medicina y yo me hacía otra carrera, ¿no? En otra universidad no les alcancé el tiempo, ¿no? Entonces, miren, esta cefalea es una de las cefaleas más frecuentes, sobre todo en la de sexo femenino, porque está relacionada más con el aspecto tensional, ¿no? ¿Será por qué? Porque las mujeres, las damas son más, tienen mayor inteligencia emocional, dicen que son más inteligentes también. Quiero discutir eso, pero se emocionan más, tienen más el aspecto afectivo, ¿no? Pase. ¿No? Entonces, está relacionado mucho con el aspecto emocional. Claro, que no duele tanto como una migraña, ¿no? Entonces, pero a veces se juntan las dos, pues. Entonces, el 80% de la población en algún momento ha tenido su problemita de dolor de cabeza. ¿Cuándo no? Ustedes mismos, ¿no? Tienen la época de exámenes. ¿Y qué ocurre? No han estudiado lo suficiente. Y en este preámbulo que están estudiando, ahí se les juntan los 4 cursos que están llevando por un desliz ahí. No sé, tengo miedo, temor, porque sé que no he estudiado, está todo viéndolo no concreto, creo que va a dejar en los cursos, todo, y se emociona y su dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, pero un 3% de la población más bien padece de cefalea crónica. Todo el tiempo le duele de forma crónica. Pero la migraña, por ejemplo, hay poblaciones donde hay más migraña que tensional. Tú estás viendo en Finlandia, por ejemplo, porque hay menos dolor de cabeza, ¿no? También un poco depresivo. ¿Qué pasa en ese país si hay nieve, ¿no? Frío. Pero bien, ¿no? El nivel educativo excelente, todo. ¿Qué resulta? Que cuando uno construye su casa, ya construye sus aulas, ¿no? Ya está pensando en sus aulas. Entonces casi toda la población tiene sauna, ¿no? Como si tuviese su servicio higiénico. Entonces, ¿qué hace la hidroterapia ahí? Están ahí donde relajan al individuo, ¿no? Bajan las tensiones, puede ser el agua pura, ¿sí? Y de algo influirá en la persona como para que baje su tensión nerviosa, porque ustedes están viendo que uno de los problemas que hay en el mundo, ¿no? A nivel de salud mental está relacionado con las tensiones que tiene la persona, el individuo, de todo nivel. Cada uno de ustedes tiene problemas emocionales, tensionales en su entorno, familiares, personales, todo. ¿Cuándo no hay eso? Por todos lados, unos más, otros menos, de acuerdo a la complicación que uno se dé, ¿no? Dice, yo tengo solo una enamoradita, bueno, caserita y todo bien, pero el otro tiene 3, ahora tiene problemas y todavía embarazada 2 veces, ya se acabó su carrera. Es todo un problema. ¿Cómo no le duele la cabeza? Si quiere embarazar ya uno, ya por ahí va el camino, pero hay 2 a la vez va a ser, ¿no? Y eso les cuento porque también nos ha pasado a nosotros en nuestras promociones, ¿no? ¿Ya? Entonces hay problemas emocionales por todos lados. Y ni hablar de los problemas económicos, ¿no? Con un estudiante pues está misio, ¿no? Claro, es que uno pues, tiene plata, estudia medicina, pero si estudia, qué bueno, ¿no? Pero cuando son médicos profesionales, especialistas, ya les sobra la plata, pero tampoco tienen tiempo para gastar. Sí, pase. Entonces está relacionado mucho con los aspectos emocionales. Y si está relacionado con los aspectos emocionales, bájenle la emoción y se acabó el dolor, ¿no es cierto? Así de simple, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se olvidó de... son
problemas emocionales. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esa es la buena clase, ¿no? Cuando uno la pasa todo de risa, qué bonita. Siempre nos preguntamos a veces, ¿qué es de la fisiopatología? Cuando hablamos de la fisiopatología, que se equivocó de clasificación. Bueno, no se pasa. Ya está. Entonces, en la medida en que hablamos algo de la fisiopatología, que si el vaso se contrae y hay dolor, si el vaso se dilata, ¿no? Y hay dolor de cabeza, tipo pulsar, y la vida, ahí, migranita. ¿Qué le doy? Una medicina que contrae el vaso, un AINES, y se acabó, ¿no? Ya, pero la fisiopatología no nos dice eso, ¿no? Pero tampoco agregando eso, no es totalmente cierto. Cuando yo aplico los tratamientos de ese tipo para esa fisiopatología de la migraña, viene el paciente, sí, me cuadra, no me ha hecho nada su tratamiento. Yo tengo ya las 6, 8 pastillas, no le hace nada. Es que, y unos autores escriben, está bien, la medicina relativa, será un 80% que sea por vasodilatación y vasoconstricción. Pero hay un pequeño porcentaje, un 15-20%, que no es así. Con razón, pues no le hace nada lo que le estoy dando, ¿no? Y tengo que ir a dar otros medicamentos pensando en esa otra posibilidad, porque hasta lloran, gritan por la tomografía, viene la tomografía normal, el electro normal, todo, no tiene nada, y sigue con el dolor, ¿no? Entonces, hay un porcentaje donde dice, no es tanto así. Por eso que se sigue estudiando, se sigue avanzando y conociendo, no sé, a plenitud todo. Ya con la tomografía con emisión de positones, fotones, a medida que sean más estudios, sabremos más. Y con el tratamiento nuclear, que ya se esté bien, ya se viene, ¿no? También vamos a poder solucionar esos problemas de una cefalea que parece un poco intratable. Bueno. Y entonces, la fisiopatología no se desconoce, pues, o sea, claramente se desconoce, no se sabe. Casualmente, como decíamos, puede ser por una tensión, ¿de qué? De los músculos, que están ahí pericraniales, ¿no? Incapaces de relajarse, están ahí corriéndose. Por eso es cuando el pacientito en Finlandia, las personas se relajan. ¿A alguno de ustedes mucho le gusta el sauna? ¿No va al sauna? Relajado. ¿Cómo influye todo ese aspecto neuromuscular de relajamiento y todos los fenómenos prácticos que ocurren ahí sobre el sistema nervioso? De tal manera que, además de que hay la relajación de los músculos, entonces, porque estamos diciendo que acá los músculos están contrayendo, ¿no? ¿Y a dónde llega esa psicología? El paciente a veces, cuando no sé si vamos a ver de lumbalgias, pero viene por dolores lumbares, dolores cervicales, o sea, todas por contracturas. O sea, ya tiene punto de gatillo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le duele? Le decimos a usted, señor, ¿qué ha pasado? Se ha caído, se ha golpeado. No ha hecho nada. Está viendo la cintura. Hace unos 2 días y yo no he hecho nada, tranquilo, ¿no? Bueno, he recibido una noticia, que estas cosas, todo. ¿Ya? Aspecto emocional. Los músculos hicieron una contractura, ¿no? A veces a nivel cervical, por eso hay neuralgia de ánimo, ¿no? Entonces, tiene relación con las contracturas musculares, y en este caso estamos hablando de los músculos pericraneales, ¿no? Bueno, hay hipótesis que es bueno saber, se está estudiando. Dentro de las hipótesis, por ejemplo, hablan de las alteraciones bioquímicas de estructuras que controlan el dolor craneal, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué estructuras? Hablamos del núcleo espinal del trigémino, ¿no? El asta dorsal de la médula cervical. Entonces, ¿cómo explicaríamos, por ejemplo, en Finlandia, su sauna? Se relajan, ¿no? ¿Y cómo influye esto sobre este núcleo espinal del trigémino y el dolor baja? Entonces, ahora ustedes, cuando vean a sus pacientes médicos, algunos ya van a empezar,
medicina, ahí están matando a la paciente con tanto medicamento para enriquecer las industrias farmacéuticas. Y al final eso no hace nada. Lo mandan al saunas tipo Finlandia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien. No he tomado ni un medicamento, solo algunas frutas, vitaminas, nada. ¿Qué pasó? Podría explicar esta relación que hay con este aspecto, esta hipótesis, ¿no? Entonces, esta alteración diaria, pues, da lugar a ¿qué? A un umbral reducido del dolor, ¿no? Nosotros tenemos el dolor, pues, normalmente uno tiene hasta ahí su pico, ¿no? Controla, tiene que llegar al pico, decir, de 100 acá hay dolor. Pero ¿qué pasa en este aspecto? Se bajó el umbral ahí, menos. Entonces, cualquier cosa, dolor, ¿no? Entonces, lo que haría que el paciente pues apreciar esta contractura muscular pericraneal. Entonces, algunos pacientes de edad media con cuadro ansioso y depresivo pueden presentar, ¿no? Ustedes van a ver eso, les duele la cabeza, pero tienen los dos tipos de dolores, ¿no? El de la migraña y tensional, ¿no? Un mixto, ¿no? Y ahora, ¿cómo tratamos eso? ¿No? De repente no va a alcanzar los baños turcos finlandeses, acá se han mezclado dos, hay que profundizar un poco más, ¿no? Y en la clínica, ¿cuál es la clínica? Pues una cefalea tensional, ¿no? Que puede empezar a cualquier edad, ¿no? Hasta en niños, ¿no? Claro que si hablamos de migraña de niños es diferente pues a la del adulto, ¿no? Tiene sus bemoles, ahí ya van a ver cuando haya una pediatría, aunque ustedes no van a tener neuropediatras como profesores, pero van a ver que hay una variedad. La forma como se presenta al niño en su migrañita es diferente a la del adulto, ¿no? De acuerdo a la edad también, si es un niño menor, un niño mayor, un adolescente, y también las cefaleas tensionales. Pero cuando el niño viene, pues también dice, sí, me duele la cabeza de este tipo, algo relacionado con el adulto, la migraña en la que sí más bien varía bastante. Entonces, pero podemos decir que esta cefalea es más frecuente en las damas, las mujeres de edad media, ¿no? En estudios que se han hecho. ¿Qué criterios tenemos ya para un diagnóstico? Porque nosotros los médicos lo que hacemos es trabajar con diagnóstico. A veces trabajamos tanto para llegar a un diagnóstico. Y cuando llegamos al diagnóstico, ¿qué queda? El tratamiento. Pero ¿cuánto hemos carburado, trabajando con sus compañeritos, pacientitos que han visto 2 EBCs, ¿no? 2 isquemias han sido los dos, pero jóvenes, 24 años, el otro 48, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué le ha dado este EBC, que llaman comúnmente derrame, ¿no? Isquémico a estos pacientes, jóvenes, ¿no? ¿Por qué le ha dado? ¿No? Entonces uno se pregunta, hay que estudiar. Entonces ahí viene lo que es el diagnóstico médico. Está muy bien, ya tenemos lo que parece que es, pero ¿cuál es la causa? Como médico tengo que decir, ¿qué le ha ocasionado ese EBC? ¿Por qué joven? ¿Qué hándicap tiene para el futuro? ¿Le puede volver a dar? ¿O tiene alguna enfermedad de por medio? ¿Qué tiene? Hay que estudiar. Esa es parte de la función que tenemos, ¿no? Porque muchas veces uno dice, sí, tiene ella, que se vaya. Y después regresa otra vez. ¿Qué tiene? Una colocatina, tiene SIDA, tiene esta enfermedad, tiene esta enfermedad. Recién tiene la enfermedad. ¿No es como una pacientita también que nos entró con convulsiones? Bueno, el sistema nervioso central agarra todos los órganos. Viene por convulsiones, de joven, con estatus convulsivo, los bibliociólogos están en emergencia, todo es convulsión, ya el neurólogo, todo el neurólogo, échele a él, cheque el cráneo, él. Dice, claro, ya, pásenla aquí. Ya controlamos las convulsiones, todo, pero tenía hipoglicemia, por eso convulsionaba, ¿no? 50, 45, tiene hipoglicemia, ¿qué pasa? Hipoglicemia, tendrá un insulinoma, eso está haciéndole convulsionar y darle el neurólogo, tiene que matarse craneando ahí. Y yo debo controlar las convulsiones, no, ¿por qué voy a estudiar? Pues,
es tu pelota, juega fulbito, pero ahora, ¿quién se la das, no? Nadie quiere, así es. Ya, y seguimos estudiando aquí exámenes por acá, y al final nos sale que había sido una paciente que tenía, ¿no? Una diabetes. Está haciendo hipoglucemias, ¿no? Pero eso sí pasa, pues. No siempre decir, siempre la glucosa alta, fácil, ¿no? ¿Y qué hay de las hipoglucemias, los diabéticos que hacen hipoglucemia? ¿No? ¿Qué hay de ellos? Porque un porcentaje, y eso también presentó, me acuerdo estaba el jurado con una tesis, ya viene todo por manada, viene, ¿no? Ahorita viene en diciembre, en enero, en marzo, ahorita hay otra manada de sus compañeritos. ¿Quieren hacer ese grupo? Ya, cada profesor, seis veces jurado. Una vez se presentaron pues diabetes, cetoacidosis y todo, un porcentaje hipoglucemia, ¿no? Es el hipoglucemia. Al final terminó siendo prediabética, ¿no? Ya al final, ¿no? O sea, ¿por qué tenía estatus? ¿Por qué convulsionaba? ¿Por qué tenía hipoglucemia? ¿Y por qué tenía hipoglucemia? Porque era diabética. ¿No? Tanto llegar ahí, ¿no? Y ahora, la pelota, ¿a quién se la mando? ¿Dónde está el orquinólogo? ¿Dónde estará el Ahí hay dos todavía. Sí, dale nada más su tratamiento para diabetes y dele algo. Al final, uno tuvo que jugar su partido. Y así pasa. Entonces nosotros, los médicos, trabajamos con diagnóstico. Y eso no se olviden, ¿no? Porque ese es el propósito. El diagnóstico y ya viene el tratamiento. Ahora, el tratamiento que ustedes van a dar como médicos, de acuerdo a la especialidad que tengan, general, internistas, quirúrgicos, lo que sea, ya el tratamiento a veces viene por otro especialista. O su especialista. ¿No? Como no han visto como ustedes día, a veces en consultorio pues vienen casos, como un caso que vino ayer donde el paciente no ve con un ojo, o sea, tiene problemas con el W, ¿no? Le pido tomografía, el tomografía dice, tiene una masa ahí, pero el oftalmólogo me lo mandó a mí primero, una masa ahí, por el paciente, me dijo, ya, resonancia, preocupado también paga su platita, todo y le trae la resonancia. Y la resonancia que se ve, quistes ahí. Esto será una nefrocisticosis, pero a nivel periocular, que le está dificultando su ojito del lado izquierdo. Y ahora, ¿dónde lo mandamos? ¿No? El oftalmólogo me lo ha mandado a mí, pero ¿operará? Ahora, el neurocirujano se atreverá a operar, le meterá una hoja y sacará los quistes, verá si es cisticerco o qué otro tipo de quiste puede ser, ¿no? No es una masa, son ahí 2 bolas, 3 bolas que hay quistes. ¿Quién lo ve? Mi diagnóstico médico. Lo verá su especialista, un neurooftalmólogo, ¿no? En mis épocas había el doctor Albán, del instituto, el único del país, ahora que habrá más, ¿no? Tiene que verlo, cómo van a solucionar, ¿no? Entonces, trabajamos con diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para un diagnóstico de una cefalea tensional? Una cefalea diaria o casi diaria de más de 15 veces al mes, ¿no? De 4 horas promedio de duración, sin tratamiento al menos 6 meses. O sea, estamos trabajando de criterios, ¿no? Entonces, y todo el mundo trabaja con criterios, pero eso no me acuerdo. ¿Cómo fue? ¿Quién dijo? Bueno, y otro es que hay 2 o más de las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, sensación de presión o constricción, diferente a la otra de la migraña, ¿no? Exacto, ¿no? Diferente, ¿no? ¿A qué intensidad? Mediana, moderada. Y en la medida que el paciente no puede ni trabajar, no puede hacer nada, se va a dormir, ¿no? Y si ese estatus migrañoso, peor, pues, ¿no? Y allá en la mía básicamente es el migraño, pero aquí es de los dos lados, pues si se tiene un dolor tipo casco, paciente, así. Pero no es con la migraña donde el paciente, ¿no? Hasta se escandaliza, ¿no? Entonces no se agrava al subir escaleras, al hacer esfuerzo físico, todo eso no. Entonces, esto es tipo tensional, en cambio la otra sí, ¿no? Ya estamos haciendo diagnósticos, para decir qué cosa es esto, ¿no? Lógico que en las cefaleas tensionales previas, ya el pacientito dice, sí, ha tenido dolor de cabeza, esto ya lo alarga, no es la primera vez que ya veremos los criterios para tomar ella más adelante.
¿no? Entonces, pero dice, sí, me está incrementando los últimos 3 meses, pero si ustedes indagan un poco más, háganme si de acá tiene problemas emocionales, personales, ¿no? Eso cuando viene un paciente, es como para que ustedes estén ahí. 1 hora, como dice un paciente, 1 hora con el paciente y en la clínica dice, doctor, ¿pero qué ha hecho usted 1 hora con el paciente? Mientras los otros médicos han atendido 10 en toda la hora, usted se atendió 1, ¿no? Ya no les negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno se encaramela con el paciente. La cosa es que el paciente, cuando entra, se le está haciendo también su catarsis, porque tiene un problema tensional de fondo. Y eso le está ocasionando su problema neuropsicológico y todo lo que puede tener, ¿no? Porque el aspecto emocional puede matar a una persona, por supuesto. Cuando yo vine como médico, casi 40 años atrás, yo me reía del carecido de la Eva Aymara, ¿no? Donde en el lado de Juli, por ejemplo, pasaba el médico visita, ¿no? ¿Ya? Y después también el paciente quería que pase y visita pues el Colliri, pase, era médico de su pueblo, ¿no? ¿Ya? Pase el Colliri, también pasaba visita el Colliri, porque el paciente creía en él, ya pasaba el Colliri, ya está, pasaron los dos, pues, los médicos, el Colliri y el médico académico. Y después de que pasaba la visita, el collito ya terminó, ahora lo mandaban a limpiar el piso al hospital. Oiga, pero si era médico en primera, ahora lo están limpiando el piso, ¿no? Era nosotros nos reíamos, los jóvenes, ¿no? Un poco mal, ¿cómo van a hacer eso? Pero ellos tenían el canicino, ¿no? Y como médicos jóvenes decíamos, pues, eso no existe, tiene su tipo de idea, todo. Pero si uno analiza y ve, y todo lo que sea, es una creencia. Creen, ¿no? Creen que se van a morir y se mueren. No pueden hacerle todos los exámenes que quieran, tomografías, resonancias, exámenes por todos lados, no tiene nada. Pero su creencia es psicológica, cree que se va a morir y se murió. Y me acuerdo con sus compañeritos, como hacemos revistas, me acuerdo que empezaron casos que algunos de sus compañeritos, no podemos decir que hay buenos alumnos, entran, averiguan todo, se traen un artículo de Asia, ¿qué lado? Y había un pueblo donde se estaba muriendo la gente, 920 personas ya se habían muerto. ¿Y qué hicieron en esa comunidad? Dijeron, traigamos a los de epidemiología en toda Europa, liderada pues Francia, ¿ya? Los franceses fueron ahí a estudiar, pero no lograron quitar con la causa. ¿Por qué se muere la gente? Está muriendo tanta gente. Pero bueno, llamemos a los norteamericanos, de repente achuntan, ¿no? Y los norteamericanos, bien cautos, dicen, ya los han estudiado los franceses, ¿qué cosa puede ser esto? Han ido a ese pueblo a hacer convivencia, no queda otra. Y han convivido, ¿no? Y al final llegaron que se estaba muriendo la gente por una creencia, ¿no? ¿Cómo la gente puede morirse por una creencia? ¿No? Que todo está en el poder de la mente. Si uno cree que se va a morir, se muere. El otro no muere, vive, está años con su cáncer y sigue vivo, ¿no? Entonces, todo está en la creencia que uno puede tener, y es muy importante en estos casos. Entonces, es importante que ustedes, cuando estén con los pacientes, va a servir de mucho que le den fortaleza psicológica, todo el apoyo que puedan darle, de tal manera que en su centro de salud, donde estén haciendo su sesión, por ejemplo, sale el paciente contento, alegre, como si le hubiesen hecho un lavado de cabeza, no le duele nada, todo está muy bien. O sea, han trabajado también en el aspecto psicológico, han hecho un trabajo integral, ¿no? Entonces es muy importante ese aspecto, ¿ya? Entonces, aquí más bien en esta cefalea no hay pues fotofobia, fonofobia, no hay nada de eso, ¿no? Y la instalación es en forma insidiosa, esto es importante, ¿no? Porque ya si la otra es aguda ya nos manda a otro sitio. Entonces, vea moderado, 90% es bilateral, localización frontotemporal, vértices otros occipitos cervical. Y el paciente, ¿qué es lo que les va a decir a ustedes? Que tiene un gran peso en la cabeza,
como una bola, otros dicen tengo hormigueo, o sea, si frecuentemente dicen, hormigueo es por acá, doctor, a ver con su manito toque la muela, ¿no? Otros tienen elasticidad ahí en su cráneo, todas las cosas que dicen el pacientito, ¿no? Entonces, y el dolor empeora con el transcurso del día, ¿no? El paciente dice, falta sueño, está estresado, ¿no? Tiene un trastorno emocional, ¿no? ¿Y cuándo mejora? Cuando esté en reposo. Entonces, ustedes lo primero que hacen es, lógicamente, tranquilizar al paciente. Entonces, les hace mucho que hablen con ustedes porque creen en ustedes y ustedes les van a dar fortaleza, ¿no? Les van a tranquilizar y eso va a ayudar mucho en su tratamiento. Incluso a veces mucho más que el medicamento que le van a dar, ¿no? ¿Ya? Entonces, hace maniobras de avanzada, tampoco empeora, ¿no? Lógico, no tiene signos neurológicos. Clínicamente no encuentran nada, ¿no? Entonces, son pacientes que a veces dicen, doctor, no puedo dormir en la noche, tienen insomnio, ¿no? Tienen depresión, tienen ansiedad, ¿no? A veces tienen una sensación un poco inespecífica, tengo como mareo, dolor de cabeza, mareo parece, dice, así están ahí divagando, ¿no? Y a uno dicen, tengo la sensación de estar flotando, me siento siempre como borracho, dice todo. Entonces, este es un problema intencional. ¿No? Es habitual que el paciente, ¿no? Esté escéptico también. Puede encontrarse con un paciente, no cree en nada. Y exige, como ahora decís, ¿no? Exige que se le tome tomografía y hasta se pone a llorar el paciente, que tengo que estar a veces falseando el diagnóstico, fundamentando para que le traten, porque ya no quiere moverse de ahí, quiere tomografía. Bueno, hasta hace un tiempo, no con este tomógrafo, como el anterior, era tan eficiente que pedía la tomografía y a la media hora, a la hora me la traían. Venía el paciente con su tomografía. Se le ha pedido hace una hora. Ahí ven por acá, vamos a ver. No tienes nada. ¿Te das cuenta? No hay nada, doctor. No hay nada, seguro. No hay nada. ¿No? Es que lógico. También cuando los incas les dije que querían que habían hecho separaciones cardíacas, eso lo anunció en el Cusco, ¿no? Los incas hacían separaciones cardíacas porque las migrañas que ellos tenían, decían, ¿cómo no va a haber a nada si hay algo duele tanto? Debe haber algo ahí. Así que hacen separaciones cardíacas, ¿no? Lógico que cuando cortaban el cráneo todo le encontraban penada, era una migraña, ¿no? Entonces el paciente ve, mira, no hay nada, ni ahora que se aparezca que no tiene nada. Recién cree, escéptico. ¿Ya? Entonces, en conclusión, con estos pacientitos hay que calmarlos, explicarles, porque al final todo es de tipo tensional, ansiedad. Tenemos otra cefalea que es la cefalea de Horton. Bueno, es una cefalea que no hemos tenido muchos casos y no sabemos si ustedes verán alguno, pero por si acaso también, quién sabe si ustedes en sus pininos ahí están haciendo, de repente les cae. Así, este es un Horton, ¿no? Esta cefalea de Horton es poco frecuente, ¿no? De repente no van a ver ningún caso, o puede ser que también puedan verlo, como yo sí he visto pocos casos, ¿no? Es una cefalea que también le llaman racimos, viene en periodos. Estos pacientitos, ¿no? En primer lugar, el dolor es muy intenso, tan intenso que les obliga a ir a emergencia. Y cuando, si es que debutan con ustedes, ¿no? De repente va a venir el paciente que debuta y nadie te va a querer y mande una emergencia, porque primera vez seguramente. Porque viene un pacientito con Horner, con ojo rojo, de ese lado, con un dolor que se va a ver ocular y que es muy intenso, ¿no? Y que le dura un tiempo, ¿no? 45 minutos, tiene horario.
acá tiene que intervenir el hipotálamo, porque es el reloj biológico. El paciente puede decir, doctor, me duele a las 5 de la tarde, me dura 45 minutos, después se le pasa, ¿no? Y me da en la época, en la primavera. Ya no quiere que venga la primavera. Entonces, así de intenso. Y a veces ya ha sido diagnosticado y tratado, entonces ya saben a veces tomar tratamiento para esa cefalea cuando le viene, ¿no? Relacionado con el reloj biológico. Entonces, este dolor es muy intenso, tipo pulsátil, taladrante, sordo, unilateral, ¿no? Centrado pues en la región orbitaria temporal, supraorbitaria. A veces irradia al maxilar superior, ¿no? Es hipersensible, ¿no? A veces uno le viene con lagrimeo, inyección conjuntival. Dentro Horner, tengo el párpado caído y una pupila más pequeñita que la otra. Es un Horner. ¿No? Pero también hay que ver, pero es rojo, sí, ¿no? No es un tumor de Pancoas que tiene su tumor en el pulmón. No, es un Horner por la cefalea Horner. El 65% dura de 15 a 60 minutos, ¿no? Los límites, menos de 10 para arriba hasta 180 minutos está reportado. Más no duele. Periodicidad, 80% de 1 a 2 cefaleas diarias, a veces límites 8 al día, ¿no? A la misma hora, el ritmo circadiano, alguna relación con el ritmo, con el sueño REM, ¿no? La primavera es el lugar, otro también es estudios en el otoño, ¿no? El alcohol precipita este tipo de dolor. Otros que precipitan son los nitritos, a veces uno utiliza sildenafilo, ¿no? Entonces, si hablamos de criterios, ¿qué criterios tenemos aquí para un Horton? Criterios diagnósticos. Tenemos que es unilateral, así como migraña, supraorbitario, temporal, dura de 15 minutos a 3 horas, ¿no? Número de crisis de 1 o 2 al día, máximo 8 al día. Síntomas, lagrimeo, congestión conjuntival, dinorrea, sudoración en la frente, ¿no? La cara y ojo rojo y su Horner. Con eso ya tienen sus diagnósticos, ¿no? ¿Qué variantes clínicas hay? ¿No? Hay síntomas inevitables, el cuerpo puede tener un aura visual como la migraña, ¿sí? Pueden tener vértigo, dolor paroxístico facial, o sea, a veces viene con un dolor. Tenemos actualmente hospitalizado un pacientito con alergia de trigémina que está viendo sus compañeritos. También nos puede parecer, sí, pues es una migraña, una neuralgia, dice el quinto, pero no, acá hay Horner, ojo rojo, no, esto no puede ser neuralgia, este es un orto, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y también cefaleas crónicas episódicas aisladas, ¿no? Cefaleas diarias, formas crónicas. Tratamiento, a veces utilizamos triptanes, ¿no? Que el dolor es muy intenso, ¿no? Pero no dura muchas horas, pero con triptanes puede solucionar el problema, ¿no? Algunos utilizan prednisona, hasta 60 miligramos, ¿no? Verapamilo también se utiliza algunas veces utilizamos topiramato, valproato, carbonato de litio también se ha utilizado, ¿no? Algunos que son rebeldes, ¿no? Entonces utilizamos corticoides, una metilprednisolona de 500 miligramos, un bolo de corticoides, ya. Pero tener cuidado con el corazón, ¿no? Ya se ha llegado hasta eso, porque el paciente tiene con dolores tan intensos que se hace todo. ¿Quién soluciona eso? ¿Dónde está el neurólogo? ¿Dónde? Se ve su corticoide. Ya está. Solucionó el problema, ¿no? Bueno, cuando fracasa todo, lo anterior, ¿qué vamos a usar? Es terrible llegar a eso, ¿no? Todo fracasa. Hay que utilizar infiltraciones anestésicos locales con corticoides a la salida del nervio occipital mayor. Estimulaciones del nervio occipital con electrodos implantados. Implantación de uso de electrodos de estímulos cerebrales profundos en el hipotálamo posterior, ¿no? También estimulación del ganglio palatino. O sea,
Son tratamientos ya bastante intensos, y hablamos de cefaleas intratables, ¿no? Donde, bueno, al paciente acá lo único que nos queda a veces es anestesiarlo, ¿no? Si nosotros hablamos de diagnósticos, entonces, para resumir, las bases de diagnóstico, por ejemplo, de una cefalea tensional, podemos resumir, cuanto menos 10 episodios en menos de un día, por menos de un día, por mes también puede ser. La cefalea dura de 30 a 7 días, cuando menos se presentan con las características que hemos dicho, localización bilateral, opresiva, no es pulsátil, intensidad leve moderada, y no se hará con actividad física. No hay náuseas, no vómitos, ni fotofobia, ni fonofobia, ¿no? La cefalea en racimos, ahí hemos hablado de múltiples ataques de dolor intenso unilateral, orbitario, supraorbitario, no dura entre 15 a 180 minutos. Durante la cefalea, menos de uno de los siguientes presentan. ¿Qué presentan? Hemos hecho congestión conjuntival, unilateral, lagrimeo o ambos, congestión nasal, rinorrea o ambos, edema palpebral, a veces el edema es el bajo está puesta de un poco le llama la atención de ese lado, subluxación ipsilateral y miosis ipsilateral, todo se parece cuando era compatible con el orto, ¿no? Sensación de inquietud, agitación, frecuencia de los ataques es de 1 a cada tercer día hasta 8 por día. Y cuando hacemos los criterios de diagnóstico de migraña, hablamos también de la migraña sin aura. De la migraña sin aura, diríamos, tiene el 80% de pacientes, ¿no? Cuanto menos 5 ataques. Pero cuando se tiene un paciente y dice, doctor, me tiene estas características, en mi cama, ese dolor, ¿cuántas veces tiene ese sateado? 2, 3 veces, doctor. Ay, todavía no entra en el diagnóstico de migraña. Y si le da alguna vez, peor, o sea, tiene criterios, ¿no? Los ataques de cefalea duran de 4 a 72 horas. Cuando menos están presentes 2 de los siguientes características de dolor: localización unilateral, pulsátil, intensidad moderada, grave, agravada por la causa de dejar de hacer actividad física, nada del paciente con ese dolor que tiene, ¿no? Durante la cefalea presenta pues náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, tienen un diagnóstico de migraña sin aura. Pero con aura es menos, un 15 a 20%, ¿no? De los migrañosos. Las mismas características que la migraña sin aura, incluyendo síntomas visuales, ¿no? Incluyendo características positivas, por ejemplo, el aura, por ejemplo, luces parpadeantes, dice el paciente que tiene líneas, ¿no?, como manchas, una serie de características. Yo había hecho un estudio sobre la migraña de los pacientes, cómo describen su aura migrañosa, pero la mayoría son visuales, ¿no? Pero pueden tener aura en otros sitios, que a veces vienen en sitios que son raros, que uno lo confunde, ¿no? Hay síntomas sensoriales, incluyendo característicos, por ejemplo, aletargamiento, ¿no? Así, ¿no? Síntomas también, otros vienen con un problema en el lenguaje, una desfase, ¿no? Este es un EBC, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Los síntomas del aura que se desarrollan en los últimos 5 minutos y duran menos de 1 hora, ¿no? Entonces, hasta 1 hora. Y algunos pacientitos tienen, me acuerdo, un congreso, una coreana, que el animal está explicando sobre migraña. O sea, la migraña sin dolor de cabeza. O sea, que esto era solo 1 hora migrañosa, no terminó todavía con el dolor. No. Bueno, y también, ¿cuáles son los síntomas de alarma de una cefalea? O sea, cuando una cefalea es alarma, ¿no? O sea, y hay que tener cuidado, y esos son los criterios para tomar una tomografía, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene más de 50 años, cuando es brusca, distracción, un episodio, o cuando una progresión muy evolutiva, muy rápida, ¿no? De reciente comienzo también, o el paciente tiene cáncer, tiene una coagulopatía, o está tratado con anticoagulantes, ¿no? O enfermedades sistémicas. También cuando tenemos una migraña con aura atípica, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no? La migraña siempre tiene esa aura visual, ya la mayoría, pero cuando es atípica, oh, cuidado, ¿no?
cambios de características de una cefalea crónica. O sea, ya no es la misma, ha cambiado. Uy, es que otro criterio. Cefaleas intensas desencadenadas, por ejemplo, por esfuerzos físicos, actividad sexual, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, si les consultan a ustedes un pacientito, ¿saben que quiero tener relaciones íntimas porque le viene su dolor de casa? Cuidado, después de tomar una tomografía. No hacen eso, o una resonancia, pero con contraste. No hacen eso y de repente termina con una hemorragia de gonorrea, UCI o se murió, ¿no? Entonces está bien cuando el paciente tiene convulsiones, pues, de hablar, ¿no? Los pacientes migrañosos tienen más tendencia a tener epilepsias que uno que no tiene migraña, ¿no? Los cambios de carácter del deterioro cognitivo, y lógicamente, si ustedes tienen un pacientito que tiene un examen neurológico anormal, claro, ese pacientito es otro criterio, ¿no? De que hay que tener cuidado y es un signo de alarma. Hemos hablado sobre cefaleas primarias, pero hay también otras cefaleas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que son las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias, ¿no? Que son, como hemos visto, una gran cantidad, claro, son menos frecuentes que las otras, pero podemos decir que, por ejemplo, las cefaleas de origen cervical, las cervicales. Ustedes van a ver pacientitos que le duele la columna, ¿no? Entonces, la columna cervical es rica en terminaciones nerviosas, ¿no? De sus múltiples articulaciones, o sea, las vértebras anteriores, ¿no? Intervertebrales, ¿no? Están incluidos los músculos también, las cápsulas articulares, los discos invertebrales, los anillos fibrosos, todo eso están inervados. El paciente se queja del dolor de ahí, ¿no? Entonces, puede ser un dolor recurrente, ¿no? Por una serie de trastornos, como por ejemplo, hay que estar pensando en unas lesiones malformativas, por ejemplo, un problema a nivel de la charnela occipitovertebral, ¿no? Cuando son personas de edad, siempre hay que estar pensando en problemas ya degenerativos, ¿no? A nivel articular, ¿no? Ustedes van a ver, por edad, todo comienza a degenerar, ¿no? Y en cada especialidad que van a ver, lo van a encontrar, unas más que otras. Por ejemplo, en mi especialidad, las degeneraciones neurológicas, ¿no? En reumatología también degeneraciones de ese nivel. Entonces, hay degeneraciones a todo nivel por edad. Pero si está pensando en un paciente de edad, dice, ¿qué tiene? Tiene espondiloartrosis, tiene artritis, ¿no? Tiene de repente hasta una espondilitis, de repente tiene artritis reumatoide, todo está condicionando a este dolor de esta región cervical. Ya tiene diagnósticos, hay que dar tratamiento, colágeno, glucosamina, bueno, todo lo que se tenga que dar de acuerdo a su caso. También hay que descartar osteoporosis, una sintomatología ósea de repente, todo eso. A encontrarle bien el diagnóstico para ver qué tratamiento le vamos a dar, ¿no? También hay traumáticas, ¿no? Como por ejemplo cuando hay esos accidentes en latigazo cervical. Muchas veces cuando hay accidentes uno comete el error en movilizar al paciente con no el cuidado respectivo, ¿no? Y más termina lesionando las vértebras y producir una sección de la médula, ¿no? Si es cervical ya la van a tener una cuadriplejía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mejor usar un collarín inmediatamente con cuidado, cuidar que una vez uno le hace más daño, tomar esos cuidados. Entonces el latigazo cervical con ejercicio de estiramiento, tenina muscular, produce puesta cervical, ¿no? Y todas las degeneraciones de ese nivel. Entonces el síndrome cuello-lengua, por ejemplo, es un cuadro de dolor cervical agudo que se acompaña de parestesias en una hemilengua y se atribuye a una irritación de la raíz C2 y transmisión de los impulsos anormales al nervio lingual a través del nervio hipoglósico, ¿no?
Cuando se ven niños, sobre todo, uno le examina todo ese tejido idiopático, no le encuentra, ¿no? Pero en adultos ya dicen, esto es una artrosis, de repente C1, C2, ¿no? Digo, puede ser también una anomalía de Chiari, ¿no? Chiari. Otra de las patologías frecuentes tenemos las neuralgias. Las neuralgias que van a acompañar siempre en algún momento. Claro, no es tan frecuente, es un poco frecuente, depende de la zona. Tiene una prevalencia de 155 por 1.000.000. Es más común en mujeres. Si tenemos neuralgias que vienen a su tratamiento cada mes, la mayoría son mujeres. ¿No? Etiopatogenia se debe descartar cualquier lesión o compromiso del nervio o ganglio, ¿no? Del quinto par. Dentro de la hipótesis de estas neuralgias, porque muchas veces se les hace todo tipo de exámenes y no se les encuentra nada, ¿no? Tenemos una inflamación crónica del acantonamiento latente del virus herpes, ganglio gáser, ¿no? Estamos dando la psicología a un pacientito que tengo en el hospital, ¿no? Esa es una causa. De repente tampoco no sabemos, pero hay que tenerlo siempre presente, ¿no? También puede haber una compresión por pequeños buclos vasculares de la raíz del quinto par. Para algunos la compresión neurovascular está presente en la mayoría de los neuralgias del quinto, por eso nosotros vamos a pedir una resonancia, una angioresonancia, pensando en qué puede haber esa posibilidad, ¿no? En cuanto a la clínica, la edad media comienza encima de los 50 años, ¿no? El 75% de los casos. Raro es ver una neuralgia en gente más joven, ¿no? El dolor es lógicamente paroxístico, fulgurante, de característica lancinante, es como un shock eléctrico, ¿no? Y de una intensidad terrible, ¿no? Como esta paciente que tuvimos, o sea, que gritando en emergencia, haciendo un escándalo, pero eso pasa, ¿no? La colocalización es unilateral, sigue las ramas del mandibular, el maxilar del quinto par. Hay una rama oftálmica, sí, un 20% puede agarrar. Rara vez se extiende a la lengua. Se encadena al hablar. No puede hablar, no puede beber, tampoco masticar porque le duele intensamente, incluso con líquidos fríos. Lo que es más característico es la estimulación de ciertos puntos de gatillo ahí en la cara, ¿no? De la ceja, del pómulo. Uno toca, el paciente te grita de dolor, ¿no? Entonces son puntos dolorosos, ¿no? Que son diferentes en cada enfermo, ¿no? Pero pueden ser algunas áreas de la piel, ¿no? De la mejilla, de la nariz, incluso de la región peribucal. El dolor se presenta durante periodos, semanas, meses, y luego a veces remite, ¿no? Durante meses o años, y rara vez en forma definitiva, ¿no? Entonces viene por ciclo. Diagnósticos. ¿Qué diagnósticos aquí? ¿No? Tenemos que, de estas neuralgias, sobre todo estamos hablando de las neuralgias más frecuentes del quinto par, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos que descartar una esclerosis múltiple. Es lo primerito que tenemos que estar viendo, porque es uno de lo que debemos hacer, porque hay que tener una resonancia, hacer los exámenes respectivos para hacer ese diagnóstico, ¿no? También tenemos que ver algunas enfermedades del colágeno. Muchas veces el paciente tiene una colagenopatía, ¿ya? Y estamos en la obligación también de tratar, ¿no? De hablar de la vasculitis, que también
hay que estar pensando en eso. Muchas veces procesos expansivos del ángulo pontocerebeloso, que nos va a ayudar a la resonancia a ver si hay un proceso ahí, pero a veces también hay otros signos que nos pueden apuntar a eso, ¿no? Pero de todas maneras hay que pedir ese examen para descartar algunos otros compromisos. Y epilepsia de infiltración tumoral, ¿no? De la base del cráneo, que también con la resonancia nos puede ayudar, ¿no? Arterias extásicas, y también una malformación arteriovenosa que esté pegada al tronco cerebral. Entonces, por todos lados, tengo que tomar una neuroimagen, ¿no? Y descartar alguna de estas enfermedades. El diagnóstico diferencial con problemas dentales, ¿no? Una disfunción temporomaxilar, dolor facial atípico. Muchas veces el odontólogo está viendo este tipo de patología y como les repito, pero ya les dije, le saca una muela, le sacas 2 muelas, 3 muelas ya se compadece, ¿no? De tanta muela, ¿no? Pensando que le iba a solucionar. Y la pacientita se hace sacar, no, porque si tanto le duele, se va a quedar sin dentadura. Y al final dice, corre a ver al neurólogo. Y decían ahí, después tiene una alergia trigémino, no pidas pedir 3 muelas, fecha, ¿no? Cada muela es importante en el ser humano, ¿no? Entonces, eso suele pasar, ¿ya? Y en el tratamiento, bueno, primero el diagnóstico, pues. Si tiene esclerosis múltiple hay que tratarlo. Si tiene una vasculitis también, una coagulopatía, un Lesten, hay que tratar, pues, si no, ¿cuándo se va a solucionar? Lógicamente, mientras tanto, nosotros utilizamos succinilcolina, gabapentina, también utilizamos pregavalinas, ¿no? A veces, yo cuando estaba estudiando en mi universidad, estaba en una facultad pues, de joven, 14º del lugar 1, ¿no? Pero en ciudades grandes, ahí tienen pues, más gente, ¿no? Especialistas, más. Yo me acuerdo que había un profesor que sí hacía, ¿no? Un tratamiento especial que es ponerle alcohol en la fosa del ganglio basal. El único que sabía cómo vas a meter el alcohol ahí. Claro, ahora tenemos más tecnología, tenemos más posibilidad de acertar, ¿no? ¿Dónde voy a poner el alcohol? Ante una neuralgia que es primaria, que está oliéndole mucho, ¿no? Entonces, y con ese tratamiento, pues se solucionaba su problema, ¿no? Ahora también hay gangliósidos percutáneos del ganglio, ¿no? Como radiofrecuencia. Puede haber un tratamiento quirúrgico sin una descompresión quirúrgica o sección selectiva del trigémino, pero esa es más traumática. Se puede usar termocoagulación, ¿no? Un 100% de efectividad tiene en algunos casos. Y otras terapias más, pues, más modernas. Bueno, también tenemos otra cefalea, que es la cefalea traumática, ¿no? La cefalea. Diríamos por TEC. Nosotros la llamamos generalmente cuando ponemos los diagnósticos cefalea por TEC. Ha tenido su traumatismo, su TEC, y el paciente tiene dolor de cabeza. Bien, lo lógico, ustedes ya le hacen tomar su tomografía, generalmente su DDC, por lo menos, y no tiene fractura, no tiene nada, pero le duele la cabeza, ¿no? Entonces se asocia con el síndrome postraumático, ¿no? El paciente viene con ansiedad, depresión, vértigo, acúfenos, dice que le falta la memoria, disminuye la concentración, no tiene buen rendimiento intelectual, fatiga, parestesias, ¿no? Decaimiento de ánimo, ¿no? O sea, en el 75% nos parece que es una cefalea tipo tensional, ¿no? Un pequeño porcentaje nos dice, parece una migraña sin aura, ¿no? Entonces, la fisiopatología de esta cefalea podemos decir que hay factores orgánicos psicógenos, o ambos, ¿no? A veces el paciente viene cuando es trauma, o sea, pero por un golpe, ha sido agredido por otro ser humano. Claro, decimos, ¿cómo puede haber agresión entre seres humanos
Pues se quedó pues, para cuando se pelea el perro y el gato, ¿no? En seres humanos son finos, ¿no? Y a veces entre damas y varones, ¿no? Viene la dama que le ha golpeado a su pareja, ¿no? Dice, ¿cómo fue la dama? Y con el pétalo de una rosa, pero le da una paliza a su esposa. Y lógicamente ella, con su trastorno psicógeno, ¿no? Quiere vengarse pues, conscientemente, quiere que lo metan a la cárcel, quiere que den su merecido, ¿no? Póngale cosas graves ahí para que lo metan a la cárcel, y cuando entre a la cárcel tu esposo va a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no se sienta compensada, vengada, sigue su problema psicológico, ¿no? Se tiene que entrar el psicoterapeuta a tratar eso, ¿no? Tiene que ver, pues, lo ha hecho en estado etílico la pareja, o lo ha hecho sano, ¿no? Pero también, si, bueno, el estado etílico, bueno, puede ser dispensado, se puede estar alcohólico, pero si estaba sano, oiga usted, que es un maricón, ¿cómo vas a pegar a una mujer? No, bueno, ¿qué pasó? Pues, le digo, ¿cómo pues sano te ha golpeado? ¿No? ¿No? Entonces, que tú le has sacado la vuelta con el otro, si te sacamos la vuelta con el otro, no puede golpearte, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿No? Y ella quiere, pues, que le retribuyan psicológicamente, por supuesto, ¿no? Entonces, y a veces cuando es así, ni los medicamentos ayudan, porque es psicológico. Hasta que no se siente con un psicólogo, o ustedes mismos van a quedarnos con catarsis, ¿no? Y vean, con los dos, de repente conversando, a veces no quieren ni mirarse, o sea, es terrible todo el trauma psicosocial entre la pareja, y ahora tienen sus hijos, o sea, todo complejo, ¿no? Entonces, y ustedes tienen que afrontar eso como médicos ahí en su centro de salud. ¿Cómo solucionan? Pero que es para la asistente social, la psicóloga, que por ejemplo la enfermera, yo qué tengo que ver ahí, pero usted es el médico, es el jefe del centro, soluciona, y tiene que ser de psicólogos, de médicos, de todo, hasta de sacerdotes también, de todo tienen que estar ahí afrontando el problema de la forma más cauta, más inteligente, más sabia, ¿no? Porque hay un problema psicosocial de fondo, ¿no? Además de eso, le dan el tratamiento, pero pasa que estos pacientes ni el tratamiento les hace bien, porque su problema es otro, ¿no? Entonces, se presenta así, y cada caso es peculiar, ¿no? Y finalmente tenemos el dolor facial atípico. Este dolor facial de etiología desconocida, ¿no? Que generalmente en mujeres de edad media, ¿no? Pero el paciente refiere que le duele la cara, la boca, los dientes, y no se sabe por qué. El odontólogo lo ha visto, no tiene nada, y sigue quejándose de dolor, ¿no? Entonces nos sugiere un dolor de tipo neuropático, ¿no? Un dolor propenso a veces a somatomorfo. Somatomorfo hablamos, son términos que usamos cuando no sabemos qué cosa es. Todo le sale normal, no tiene nada aparentemente, parece todo esto psicológico, psicosomático, ¿no? Entonces lo catalogamos así, ¿no? Y el paciente dice que tiene un dolor sordo, taladrante, de intensidad moderada, que no desaparece, se localiza unilateralmente o bilateralmente, en pómulo, mejilla, ¿no? Y al final nosotros siempre terminamos dando un tratamiento psicoterapéutico o con un ansiolítico, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí por hoy. Continuamos el próximo martes, ¿no? De repente, se preparan para, ¿cómo se llama vamos a hacer la clase, son 2 clases, o sea, son 2 horas. O sea, van a tener que venirse para soportar, son 90 minutos por lo menos, cada clase es 40 minutos, 5 minutos. Entonces, para soportar, pues ni modo, porque son 6, 8, máximo 8 semanas, es la que acaban y ya dan su examen, ¿no? Entonces, vamos a tratar de terminar esto y continuamos el próximo martes. Sí,
No, espera, voy a terminar la grabación. Ese cuadrito.